Hola, bendiciones. Ya en este día 30 de junio del año 2022, jueves eucarístico y una oportunidad maravillosa de agradecerle al Señor por lo vivido por este sexto mes que terminamos, por este semestre que finalizamos también y poner en sus manos el que iniciamos, este segundo semestre del 2022, siempre dejándonos guiar por su gracia y dejándonos guiar por su amor. Y qué bonito cerrar este mes, y creo que al final Dios actúa de maneras maravillosas siempre, con el texto del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, esta primera parte que va de los versículos 1 al 8. Dice que, bueno, también encontramos otra versión tal vez un poco más ampliada, según algunos biblistas, que es la de Marcos, que es aquel relato de aquel paralítico que es llevado cuando Jesús va a su tierra. Y bueno, Marcos habla de que hay 4 amigos que por no poder entrar en la casa, pues quitan unas tejas del techo de la casa donde estaba Jesús y hacen bajar ahí al paralítico. Bueno, Mateo lo hace de una manera un poco más abreviada y bueno, lo importante a tener en consideración son 2 elementos que hay que ver. El primero es, vean qué curioso lo que dice en este caso el evangelista, dice que al ver ese paralítico en la camilla, Jesús, viendo la fe que tenían en plural, es decir, no solamente estamos hablando como en muchos casos cuando Jesús sanaba a algunos ciegos o al hemorroído y demás, que por voluntad propia iban y se acercaban a Jesús, o como Bartimeo que gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No, aquí en este relato en específico, no solamente estamos hablando de la fe de aquel que está siendo sanado, sino la fe de aquellos que, confiando en el Señor, le llevan al paralítico. Es más, obviamente es un aventuramiento, no voy a decir que sea o no sea así. Esto no es ni doctrinal ni magisterial, es una reflexión. Inclusive no tenemos ciencia cierta si justamente el paralítico que estaba siendo sanado tenía pues fe. Pero si hay 4 amigos, 4 personas que le aman, que le quieren, y bueno, llevan a Jesús a ese paralítico, e inclusive, posiblemente por esa fe que le daban sus amigos, él empezó a creer de que era capaz el Señor de obrar un milagro en él. Pero bueno, entonces, al reflexionar sobre este texto y ver esta obra maravillosa de Dios, recordemos aquella bella frase que decía el Papa Francisco en aquellas reflexiones al inicio de todo este proceso que hemos vivido de la pandemia, que es que nadie se salva solo. No podemos olvidarnos de que la vida de iglesia es una vida de comunidad, donde habemos personas con muchísimos defectos, personas que fallamos mucho, pero también que tenemos mucho que aportar. Y al final somos como un cuerpo, decía San Pablo. Entonces aquello que yo no pueda hacer, habrá otra persona que me pueda ayudar a conseguirlo. Entonces ahí es donde empezamos a entender el sentido propiamente de lo que es ser iglesia. Y porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo le interesa más, y reflexionamos también ayer en la fiesta de Pedro y Pablo, más nuestros dones que nuestros defectos. Él quiere ayudarnos a vencer nuestras debilidades para poder enaltecer y hacernos parte del reino a través de nuestras virtudes. Entonces, aquí es el primer principio, el principio del amor, que es el mandamiento fundamental de la vida de iglesia, que nos ayuda a jalarnos, por decirlo de alguna manera, unos a otros. Está esa imagen que utilizan mucho los atletas, los que corren maratones y demás, que es la famosa, bueno, no sé cómo se llamará en sus países, si me ve alguna otra persona que no es de Costa Rica, que llaman conejear, que son 2 personas que cuando tal vez un atleta ya no está echando, como decimos, ya no puede continuar, se le pone otro a la par y lo va como impulsando para que mantenga un ritmo. Eso es la vida de iglesia, conejearnos unos a otros, ayudarnos a mantener el ritmo, recordando que la vida de iglesia no es, o nuestra vida cristiana, no es un tema de velocidad, más sí de resistencia, porque hay que resistir todos los embates, todas las situaciones, todos los momentos, nuestras propias debilidades, los ataques del mundo, todas esas cosas que a veces nos alejan de Dios. El segundo elemento, que es tal vez más interesante que el primero, obviamente el tema de la intercesión y oración de unos por otros, es la respuesta que le da Jesús, que llega y ve al paralítico y le dice: tus pecados son perdonados. Y bueno,
obviamente tenemos que partir del contexto y todo el revuelo que hace pues a nivel de los fariseos y demás, diciéndole a Jesús inclusive que es un blasfemo porque solo Dios puede tomar la potestad de perdonar pecados. Obviamente para los judíos Cristo no era Dios, nosotros sabemos que es Dios y que Dios nos perdona nuestros pecados a través del sacerdote por el sacramento de la reconciliación. No es el Padre quien me perdona, es Dios quien actúa por su Espíritu a través del sacerdote. Un pecador igual que yo, cierto, pero que está obrando por la gracia de Dios y por la fuerza del Espíritu Santo. Pero bueno, ante todo eso, tal vez si lo vemos desde una manera práctica, y creo que es una realidad que nos está afectando mucho, creo que al final le dicen a uno, tus pecados son perdonados, y yo, pues sí, pero yo no necesito que me perdonen mis pecados, necesito volver a caminar, soy un paralítico. Y es algo que Jesús nos enseña a reflexionar. Antes de los males externos, que claro, uno entiende que son momentos de debilidad, que hay dolor, que nos frustra muchas veces sentirnos enfermos y demás, hay enfermedades que son más prioritarias y son las internas, que es todo aquello que el pecado hace en nuestra vida, todos esos momentos que nos hemos alejado de Dios, todas esas emociones que nos hacen buscar el mal del prójimo o que no nos permiten ser felices. Por eso es más importante lo interior que lo exterior. Con eso no es que no se pueda pedir por la buena salud o por una sanación. Todo dentro de la voluntad perfecta de Dios. Dios sigue actuando en milagros, en enfermedades. Pero antes de eso, muchas veces es importante más bien empezar ese saneamiento de adentro hacia afuera. De mi corazón, de mis sentimientos, de mis temperamentos, de todo aquello que tiene un lugar importante dentro, porque a veces lo que vivimos no es tanto el problema del exterior, sino que tengo mi interior tan enfermo que no puedo ver la gracia de Dios actuando en cada una de las cosas. Entonces, pidamos al Señor siempre que nos sane si tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia, pero sobre todo que sane nuestro corazón, que sane nuestra alma. Porque al final el cuerpo en algún momento se acaba. En algún momento este cuerpo pues se convertirá en comida de gusanos. Una pequeña cápsula cultural, que eso es lo que significa justamente el cadáver. Algo que será comido por los gusanos. O comida de gusanos. Y a veces le damos tanto énfasis al cuerpo que no está mal y que hay que buscar una vida saludable. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo habite dentro de ese cuerpo y que fortalezca esa alma. Entonces pidámosle al Señor la confianza de creer en Él. Pidámosle también a otros que oren por nosotros y oremos nosotros por aquellos que lo necesitan. Intercedamos unos por otros, oremos unos por otros, porque eso es lo que nos vincula. Y finalmente pidámosle al Señor que nos sane no solamente exteriormente, si hay alguna enfermedad especial, sino también que nos cure nuestro corazón para poder dar gloria a Dios en todo momento y en todo lugar. Bendiciones.